Vamos a hablar de acoso laboral porque es una cuestión que todavía muchos trabajadores no se atreven a denunciar. Acoso laboral o mobbing, que también muchos lo conocen así. El 15% de los trabajadores en España sufre acoso laboral. Lo dice un estudio reciente. Los expertos lo definen como un trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral y que le provoca problemas psicológicos y profesionales. Esa presión psicológica de forma prolongada en el trabajo puede provocar depresión, úlceras y hasta problemas cardiovasculares. Lo más normal suele a lo mejor ser falta de comunicación en el sentido de que ningunean al trabajador, les ocultan información para que parezca quizás un poco incompetente. El ambiente de trabajo es bueno y la verdad que afortunadamente no he sufrido nada de eso ni ningún compañero que yo conozca. Amenazarlo en cuestión de traslados o rebajarlo de puesto. El acoso laboral hay que estudiarlo mucho porque el hecho de que tú a lo mejor le llames la atención a cualquier trabajador o le hagas alguna corrección continuamente en pro de un beneficio para él mismo, la persona pensará de que tú le estás simplemente machacando o acosando laboralmente, lo estás haciendo. Hay casos donde se hace de forma destructiva y de forma constructiva. Pues hemos palpado también la opinión en la calle. De este asunto vamos a hablar a continuación con Iraima Rodríguez, que es responsable de Derecho Laboral en Sirven y Granados Abogados. Iraima, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, hemos escuchado la opinión de la calle, hemos visto cómo algunos interpretan lo que puede ser acoso laboral, pero ¿cuándo estamos ante acoso laboral y cuándo no? Realmente se tienen que dar una serie de requisitos. Estaba oyendo precisamente que hay personas que consideran que pues porque un empresario nos diga las cosas de una determinada manera puede ser considerado acoso laboral. No, en realidad son conductas tendentes a causar un daño al trabajador, hostigamiento, vejación, que atentan contra la dignidad del trabajador, que son reiteradas, porque un hecho puntual no puede ser considerado acoso laboral, y además se tienen que dar siempre en el marco o en el seno de una relación laboral. Después, efectivamente, hay otras conductas accesorias o otro tipo de cuestiones accesorias que son que el daño realmente se haya causado al trabajador y podrán tener trascendencia penal o no dependiendo de la gravedad de la conducta. Claro, porque dependiendo de la gravedad podemos estar hablando incluso de un delito. Sí, efectivamente, las conductas más graves y cuando estamos ante un supuesto de acoso vertical descendente, es decir, el que practica un jefe hacia un empleado, sin duda podemos estar hablando del delito tipificado en el artículo 173 del Código Penal. Podemos hablar de un jefe, Iraima, pero también podemos hablar de un igual, de un compañero de trabajo que nos hace acoso laboral. Sí, efectivamente lo que ocurre es que en ese supuesto no estaríamos hablando de acoso vertical, sino de acoso horizontal entre compañeros. Y ese sería objeto del derecho laboral o del derecho administrativo, pero en ningún caso del derecho penal. Cuando uno se enfrenta a este tipo de casos, primero hay que identificarlos, que es lo más importante, ¿no? Porque a lo mejor uno piensa en determinadas circunstancias que es una cuestión normal, que esta persona es así, cuando hablamos de un jefe, ¿no? Que a lo mejor se tolera más que en el caso de un compañero, pero ¿qué hay que tener en cuenta y sobre todo cuándo hay que empezar a actuar por parte de un trabajador? En realidad, cuando la conducta sea reiterada, porque también es cierto que en un primer momento se podría confundir el poder de dirección del empresario, es decir, hasta qué punto el empresario nos puede dar una orden, nos puede dar una directriz y nos puede cambiar de turno. Efectivamente, y estamos obligados a cumplirlo siempre y cuando eso no atente contra nuestra dignidad como trabajador. Y cuando ese tipo de conductas son reiteradas en el tiempo y pues al fin y al cabo van teniendo una repercusión en nuestra salud, en nuestra integridad y en nuestra dignidad, sí que son constitutivas o podrían ser constitutivas ya de un acoso en el ámbito laboral. No obstante, el poder de dirección del empresario no siempre las órdenes que da están amparadas en ese poder de dirección, es decir, pudiera ser que el empresario lo entendiera mal, que la orden estuviera mal dada, pero aún así, cuando es puntual, no estaríamos ante un caso de acoso laboral. ¿Cuántos trabajadores se sienten perdidos en estos casos? Porque, claro, dice, ¿cómo puedo probar que yo estoy sufriendo acoso laboral en el trabajo? Cuando se ponen en manos de un abogado para encauzar ya este asunto, Iraima, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? ¿Qué les aconsejan? Lo primero que nosotros hacemos, pues por el estado psicológico, emocional en el que vienen, verificamos que estén en tratamiento, que hayan ido a su médico de cabecera y que incluso en la mayor parte de los casos estén siendo tratados por la unidad de salud mental. Cuando ya tenemos los informes médicos que confirman el diagnóstico que nosotros consideramos que tienen, entonces empezamos a recabar el resto de pruebas
que nosotros consideramos que precisamos para la interposición de un procedimiento judicial. ¿Pruebas basadas en qué, por ejemplo? Porque claro, pueden ser verbales, y cómo nosotros podemos probar de que un compañero o un jefe no está acosando laboralmente. Realmente es bastante complicado. La prueba de este tipo de procedimientos es la prueba que se puede practicar en cualquier ámbito del derecho. Hablamos de pruebas documentales, testificales, pruebas periciales. Aquí sería fundamental el informe de un médico, que efectivamente una pericial psicológica, por ejemplo, que diga que la persona tiene un trastorno adaptativo, por ejemplo, por estrés laboral. Es importante determinar el nexo causal, es decir, puede ser por estrés laboral porque yo no me encuentro cómodo en mi puesto de trabajo, pero realmente tengo que lograr vincular que yo no esté bien con la conducta que realmente han ejercido sobre mí, con esa violencia, con esa vejación, con esa humillación que yo he sufrido. Podemos hablar de correos electrónicos, de WhatsApp, que si no son impugnados por la parte contraria serían perfectamente válidos. Podemos hablar incluso de grabaciones telefónicas en las que se admitirían, en ese caso. Se admitirían siempre y cuando no consideraran que se atenta contra la intimidad de la otra persona. Ahora bien, en el procedimiento laboral es pacíficamente admitido que no se atenta contra la dignidad del empresario, porque el trabajador grabe conversaciones con el empresario relativas a lo que ocurre en el puesto de trabajo. Claro, luego estaría la cuestión de una posibilidad de que hubiera testigos. Lo que pasa es que esto ya es más complicado porque también se pondría en riesgo, y no sé si es fácil recabar pues testigos que, por tu experiencia, Aquí contamos con una doble dificultad desde mi punto de vista, porque por un lado, precisamente el acoso laboral consiste en la mayor parte de los casos en el aislamiento. Entonces, la persona que sufre acoso no va a tener muchos apoyos en la empresa, porque bien sea porque la han ninguneado, porque han considerado que no es válida para ese puesto de trabajo, la han ridiculizado, o porque directamente se ha orientado a sus compañeros para que la aíslen y no se relacionen con ella. Entonces, por un lado, esa persona no va a tener apoyo de sus compañeros, y por otro lado, a los compañeros les va a resultar complicado interponer cualquier tipo de acción o de apoyo a este compañero, sabiendo que ellos pueden resultar perjudicados también. Y digo, ¿pueden haber personas externas a la empresa que nos puedan servir de testigos ante una situación de este tipo? Me pongo el caso de gente que trabaja de cara al público, que puedan clientes o proveedores ser testigos de cómo es el trato de esta persona cuando está cumpliendo con sus funciones. Sí, sí, por supuesto. Una persona que trabaje de cara al público siempre va a tener mucho más fácil acreditar a través de pruebas testificales que ha sufrido maltrato, pues por ejemplo, si sufre gritos, insultos, en presencia de personas que acudan a su puesto de trabajo, pues va a poder acreditarlo con mayor facilidad, por supuesto. Y después está la prueba específica de los peritos que hagan el informe, que también podrán ir a ratificar ese informe y a responder las preguntas de los abogados y del juez en este caso. ¿Hay algún tipo de perfil de persona que esté acosado, algún tipo de empresa que genere o que favorezca que se presenten más denuncias de este tipo o no? Pues independientemente de... Yo considero que es independiente, porque en realidad podemos partir de la base de un trabajador muy válido, muy cualificado, incluso bien considerado en su puesto de trabajo, en el que en un determinado momento cambian las circunstancias, ya pues no interesa en la empresa, por los motivos que sea, y entonces ese trabajador es vigilado, es sancionado de forma reiterada, de forma que ese trabajador que empezó siendo muy válido deja de ser tan válido, su autoestima disminuye, y entonces un trabajador que tenía un perfil como el tuyo, como el mío, que tiene sus problemas normales, llega un momento en el que cae en una depresión y que ya ni siquiera está capacitado para ejercitar su puesto de trabajo. Y además hay sentencias, hay ejemplos que podemos poner, Iraima, de casos que han resultado favorables para la víctima, ¿no? Efectivamente, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, el acoso está perseguido, y hay sentencias recientes, si no recuerdo mal, en el Ayuntamiento de Palas, en Lugo, se condenó al alcalde y a parte de la corporación municipal por someter acoso a la secretaria municipal durante 10 años, con el tipo de conductas que estamos describiendo, es decir, imputándole faltas en su trabajo, sancionándola de empleo y sueldo de forma continua. También hace unos años, en el 2013, se condenó al Ayuntamiento de Barcelona a pagar 6.000 euros de indemnización por daños y perjuicios a una funcionaria
por el acoso laboral al que había sido sometida. Y en caso de ganar un juicio de este tipo, que la víctima pueda, por ejemplo, recuperar su empleo, si en este sentido también lo ha perdido, incluso por acoso laboral, ¿cómo es luego el clima de trabajo cuando esta persona ha ganado un juicio? Porque va a tener que seguir conviviendo con su jefe o a lo mejor también con su compañero de trabajo que ha actuado como acosador. Efectivamente, aquí tendríamos que distinguir si el acoso ha sido vertical u horizontal. Si ha sido horizontal, pues quizás la sanción que se le haya impuesto al trabajador que sometió a acoso a su compañero sea el despido y a lo mejor no tenga que enfrentarse a ese problema o pueda ser objeto pues, de una movilidad dentro de la empresa, de puesto de trabajo. Cuando es el propio jefe, el empleador, el que ha ejercido el moving o el acoso, desde luego la cuestión se complica. Imaginamos que desde el punto de vista profesional esto no es una circunstancia cualquiera, puede generar bromas determinadas, pero cuando se habla de casos serios, son personas que pueden tener una calidad de vida pésima derivada sencillamente de una circunstancia de trabajo. Imaginamos que recomienda que se denuncie, ¿no? Sí, efectivamente, porque lo que puede empezar siendo anecdótico al final se convierte en habitual y termina teniendo no solo secuelas psicológicas, sino incluso físicas. Está demostrado que, como decía tu compañera, pues trastornos gástricos, cardiopatías, depresión, y eso al fin y al cabo termina afectando a la salud y a todos los ámbitos de la esfera vital. Y digo yo, las empresas, los recursos humanos de las empresas deben estar preparadas para detectar este tipo de casos en el ámbito laboral. Deben y tienen que estar preparadas, porque así lo establece el Estatuto de los Trabajadores, lo establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es obligación del empresario velar por la salud de los trabajadores, también por la salud en este ámbito, no solo en el físico. Entonces, es obligación que el empresario vele por la salud del trabajador y que establezca un protocolo de actuación en caso de acoso laboral. Bueno, pues hemos sabido algo más de acoso laboral con Irene Rodríguez, que es responsable de Derecho Laboral de Sirvent y Granada. Un placer recibirte. Gracias, Iraima. Buenos días. Igualmente.